Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al canal. Yo soy Lu y el día de hoy vamos a continuar con nuestra pequeña miniserie. Y hoy vamos a hacer el básico de blusa. El básico de blusa es totalmente sencillo, al igual que la falda, solo que vamos a agregar algunas medidas más. Si ustedes tienen alguna duda o alguna recomendación, me lo pueden dejar en los comentarios. Y si no, les voy a estar dejando esta red social acá, donde podemos platicar más a gusto. Entonces comencemos. Tomaremos nuestra primera medida, que es la parte de los pechos, la parte más voluntosa, en mi caso no es mucho, pero en la parte más alta coloco el primer alfiler, así, lo más derechito posible. Ahora vamos a colocar en la parte más angosta, que es nuestra cintura. Esto lo voy a colocar al costado, uno, y a este lado otro. Así. En esta ocasión tengo dos opciones donde colocar el alfiler. La primera opción es en el largo de blusa que ustedes quieran, pero si vamos a utilizar este básico para futuros vestidos, les recomiendo que coloquen en la altura de nuestra cadera, aquí. Pues cualquiera de estas dos opciones están bien, no hay problema. Comenzamos a tomar medida y la primera es el contorno de nuestro cuello. Nos debe quedar así, no nos debe aplastar, por lo menos un dedito de holgura. La segunda medida es el contorno de busto, de esta manera, así. No nos debe quedar ni muy aplastado ni muy holgado, tiene que ser lo más derechito hasta en la parte de la espalda. Ahora el contorno de nuestra cintura y por último el contorno de cadera. Así nos debe quedar con un dedo de holgura. Con esto terminamos el contorno. Ahora otra medida que vamos a tomar es el ancho de espalda, que nos guiamos de estos dos huesitos. Creo que en mí se nota bastante bien, pero ustedes se pueden tocar y ahí notarán este huesito. La medida de esta inicia acá en este huesito y termina en el otro lado. Ahora la separación del busto, que inicia de pezón a pezón, así. Para la siguiente medida nos vamos a guiar de nuestro cuello. Si se fijan ahí, nuestro cuello tiene como una base así. Entonces me voy a ayudar con una cinta, coloco en el borde de mi metro, así, y coloco en la base de mi cuello, así, donde inicia a ser recto. No sé si se fijan acá, como que tiene una bajadita y de acá inicia a ser recto. Ahí, justo ahí, coloco bien y tomo la primera medida vertical, que es donde choca el alfiler. Esta sería la altura de busto. La segunda, que también inicia desde acá hacia abajo, que es el talle delantero. Pero si se fijan, tiene que pasar por el alto de nuestro pecho. En mi caso no hay más, pero tiene que pasar por ahí. La tercera medida, que sería de arriba hasta abajo, el largo de blusa, que esta medida es opcional si van a guiarse con el largo de blusa. Ahora volteamos nuestra cinta a la misma altura de donde colocamos anteriormente, pero al revés. Vamos a medir el talle posterior hasta la altura de nuestra cintura, así, ahí. No se preocupen si su talle posterior es pequeño, siempre es más pequeño que el de delante. Y por último, si vamos a usar la altura de cadera, medimos de costado de la cintura hacia la cadera. Cuando tengamos nuestro papel ya verificado de que está sumamente recto, o sea, nuestro bordecito está bien escuadrado, comenzamos a tomar nuestras primeras medidas. Primero vamos a trazar las líneas horizontales como lo hicimos en la falda. El primer punto que tomaremos es la altura de escote, que es la sexta parte de contorno de cuello más 2 centímetros. Eso quiere decir que vamos a dividir el contorno de cuello entre 6 y agregamos 2 centímetros más. A mí me sale 8. Escuadro este punto. Coloco mi anotación, que esta es la línea de escote. Aquí trazo de dónde saqué esta línea, qué medida necesité para obtener esta línea. Entonces acá necesité sexta parte de contorno de cuello más 2 centímetros.
Ahora la segunda medida, vamos a marcar del bordecito de papel hacia abajo la altura de sisa o de busto, que para esto necesitamos la mitad de ancho de espalda más 3 centímetros. Marcamos y colocamos que es la línea de busto o de sisa. Coloco mi anotación de donde obtuve este punto, que es la mitad de ancho de espalda, o sea que el ancho de espalda lo voy a dividir entre 2 y agrego 3 centímetros. Y la tercera línea va a ser del borde hacia abajo el talle delantero. Escuadro este punto y coloco aquí que es talle delantero. Hasta aquí ya tendríamos el básico de blusa, porque el básico de blusa es de la cintura para arriba, pero si ustedes quieren tener un básico completo, o sea con la cadera y todo, pues agregamos aquí las dos opciones de medida que teníamos. Primero sería el del borde del papel hacia abajo el largo de blusa, pero si ustedes quieren utilizar este básico para vestidos, colocan la altura de cadera de la línea de la cintura hacia abajo. Yo voy a utilizar la opción del largo de blusa para no utilizar mucho papel. Escuadro este punto. Colocan su anotación que es largo de blusa. Bueno, me olvidé acá que es la línea de la cintura y esta línea pasa a ser la línea de la cadera. A pesar que usamos el largo de blusa, siempre va a quedar siendo la línea de cadera. Cuando tengamos las 4 líneas, vamos a comenzar a colocar las medidas horizontales. Comenzamos. Para obtener el ancho de línea de escote, vamos a necesitar sexta parte de contorno de cuello más 1 centímetro. Eso quiere decir que el contorno de cuello lo vamos a dividir entre 6 y agregamos 1 centímetro. Así nos quedaría un puntito. Nos pasamos a la línea de busto. Para obtener la línea de busto necesitamos 1/4 de contorno de busto, o sea la medida de contorno de busto lo dividimos entre 4. Para la línea de la cintura sería 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros, que estos 3 centímetros servirán para pinza. Entonces vamos a dividir la medida de la cintura entre 4 y agregamos 3 centímetros. En la línea de cadera vamos a necesitar 1/4 de contorno de cadera. Acá solo vamos a dividir la medida de la cadera entre 4 y marcamos. Ya cuando tengamos estos 3 puntos, vamos a comenzar a unir. Del punto de la cintura hacia la cadera tienen que hacer una pequeña curva bastante sutil. Si ustedes no tienen regla curva, pueden hacerlo a pulso, pero es súper sutil la curva. Ahora, del punto de la cintura hacia la línea de busto, vamos a hacerlo de manera recto, así. Si acá en este puntito nos queda bastante picudo, nada más vamos a darle así como una pequeña curva ligera. Aquí no se puede ver porque pues es en una escala más pequeña. Y una vez que tengamos esta parte, ya tendríamos nuestro costado. Ahora nos vamos a centrar en la parte de arriba. Para esto vamos a medir del borde del papel hacia acá la mitad de ancho de espalda. Marcamos así. Y acá abajo en la línea de busto también lo marcamos y escuadramos. Yo le voy a hacer una línea segmentada y solo tiene que llegar aquí. Esta línea es nuestra sisa. Acá voy a colocar
de donde saqué esta línea, que es la mitad de ancho de espalda. Y de acá vamos a bajar 3 centímetros, ya que pues como les recuerdo, nosotros no somos rectos, o sea, no tenemos el cuello así y nuestro hombro es recto, ¿entienden? Nosotros tenemos una pequeña inclinación y esta inclinación es el declive, que es de 3 centímetros. Entonces uno el punto de escote con el declive de hombro, así nos quedaría este triangulito, esta bajadita, para que se amolde mucho mejor en nuestro cuerpo. Ahora en la parte de la sisa pues no somos así de rectos, entonces vamos a darle una pequeña curva. De este punto hacia arriba subimos 3 centímetros, no importa la medida que estés haciendo, siempre vas a subir 3 centímetros. Vamos a medir de este punto a este y marcamos la mitad, que sería 6,5. Coloco de donde saqué este punto. De este puntito entro 1 centímetro así y ya nada más tengo que unir todos estos puntos con una ligera curva. Pueden hacerlo a pulso así, pero yo me voy a guiar de una regla francesa como este y coloco así la regla, que vayan marcando por los puntitos. Ya tendríamos nuestra sisa bastante bonita. Ya nos faltaría el escote, que es este punto con este punto. Unimos una pequeña curva, acomodamos nuestra regla y trazamos nuestro escote. Ya solo nos faltarían nuestras pinzas. Para esto vamos a necesitar la siguiente medida. Del borde del papel bajamos la altura de busto y escuadramos este punto. Coloco la anotación de donde me salió esta línea. Ahora vamos a tomar la medida de separación de busto entre 2 o la mitad de separación de busto, cualquiera de las dos es lo mismo. Marcamos en el punto de la cintura y en la altura de esta línea que marcamos. Unimos estos puntos proyectando esta línea hasta abajo. Colocamos que para esta línea necesitamos la mitad de separación de busto. Entonces para la pinza de costado de esta línea vamos a bajar entre 4 a 6 centímetros, según lo que ustedes quieran. Yo voy a bajar 4 centímetros en esta ocasión. Ahora de este punto vamos a marcar el ancho de nuestra pinza de costado. El ancho de nuestra pinza de costado es la diferencia del talle delantero y el talle posterior. Entonces vamos a restar las medidas. En este caso a mí me salió 4 centímetros, a ustedes les puede salir más o menos. Vamos a marcar la mitad de este ancho. Esta va a ser la línea que va a unir con este punto. Yo sé que acá se ve derecho, en realidad está inclinado hacia abajo, aunque no me crean, sí está inclinado. Como pueden ver con la reglita, es súper ligera, pero sí está. Les recomiendo que esta inclinación sea hacia abajo porque se ve mejor. Estas pinzas no pueden llegar a este punto. Se recomienda dejar entre 6 a 4 centímetros. Según el busto que ustedes tengan, si es bastante grande dejen 6, en mi caso como es bastante pequeñito lo voy a dejar 4 centímetros. Esto es para que se forme una especie de copita y el pecho se acomode mejor. Y estos puntos, si se fijan, forman una circunferencia que sería el radio de busto. Para dibujar la pinza de medio vamos a reducir estos 3 centímetros que aumentamos. Eso quiere decir que a cada lado tiene que dar la mitad de los 3 centímetros, o sea 1,5 centímetros y 1,5 centímetros a cada lado. Entonces unimos los puntitos de piquito hasta el radio de busto y lo mismo del otro lado. Para terminar con la pinza de medio vamos a dibujar la pinza de abajo, la cual el largo de esta pinza es de 8 a 10 centímetros según su altura. Yo lo voy a colocar 10 centímetros porque soy un poquito alta y juntamos. Así ya terminaríamos con la pinza de medio. Ahora solo falta dibujar la pinza de costado. Unimos estos puntitos y listo.
así nos quedaría nuestro básico de blusa. Ya nada más tenemos que colocar nuestras nomenclaturas para saber a qué pertenece este básico. Vamos a colocar delantero de básico de blusa. Coloco cuántas piezas vamos a cortar. En este caso es 1, me confundí, coloqué 2, pero es 1. Coloco la nomenclatura, que es esto, que significa que es doble de tela, o pueden colocar estas 3X, que son las que más utilizo para referirme que es doble de tela. Cualquiera de estos dos símbolos son el doble de tela. Luego colocamos la talla, o pueden colocar el nombre de la persona que estén midiendo. Y vamos a continuar con el posterior de este básico. Comenzamos con la primera medida, que es de la altura de escote. En este caso son 2 centímetros para cualquiera de las tallas. Escuadramos esta medida. Coloco mi anotación. Y del borde del papel bajo la altura de sisa o de busto, que es el ancho de espalda, entre 2 más 3 centímetros. Entonces vamos a dividir el ancho de espalda entre 2 más 3 centímetros. Escuadro esta línea. Y en esta parte utilizo el talle posterior desde el borde del papel hacia abajo. Escuadro nuevamente esta línea. Coloco mis anotaciones para saber de dónde salieron todas estas líneas. Que para la línea de la cintura necesito el talle posterior. Para la línea de busto o sisa necesito la mitad de ancho de espalda más 3 centímetros. Coloco que esta es la línea de escote, la línea de busto o sisa, la línea de la cintura. Para obtener la línea de la cadera vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si ustedes trazaron la línea de cadera tomando la medida de largo de blusa, en la parte posterior no podemos hacerlo así, ya que pues quedaría distinto la medida, porque el talle delantero y el talle posterior son diferentes. Vamos a necesitar nuestro básico delantero y vamos a medir de la línea de la cintura a la cadera cuánto es la distancia, y esta misma distancia lo marcamos en la parte posterior. Pero si ustedes utilizaron la medida de altura de cadera, vamos a colocar la altura de cadera desde la línea de la cintura hasta abajo. Coloco que es la línea de cadera y anoto de dónde saqué esta medida, igual que delantero. Para obtener el ancho de cadera marcamos 1/4 de contorno de cadera. Eso quiere decir que el contorno de cadera lo vamos a dividir entre 4. Marco el puntito. Para la cintura pues vamos a necesitar, igual que el delantero, 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros, que es la pinza. Marcamos esta medida. Y acá en la línea de busto o sisa necesitamos el contorno de busto entre 4. Marcamos nuevamente este punto. Unimos los 3 puntos de la línea de la cintura hacia la cadera con una curva súper ligerita. Ya tendríamos el costado. Ahora nos centraremos nuevamente en la parte superior. Para el ancho de escote necesitamos el contorno de cuello entre 6 más 1 centímetro. Nuevamente marcamos de manera horizontal del borde del papel la mitad de ancho de espalda, o sea, el ancho de espalda entre 2. Escuadramos la línea. Entonces disminuimos los 3 centímetros que aumentamos aquí, que es del declive, y dibujamos la parte de nuestro escote así, con una curvita
ligerita. Ahora marcamos el punto de escote con la línea de hombro y ya nada más nos quedaría la parte de la sisa que tenemos que darle curva para que se amolde mejor. Nuevamente subimos 3 centímetros, estos 3 centímetros siempre van a ser 3 centímetros, siempre, no importa la talla. Ahora medimos del punto de hombro hacia ese puntito que hicimos la mitad. Nuevamente entramos 1 centímetro. Y vamos a unir estos puntos con una ligera curva. Ustedes pueden hacerlo a pulso, claro, les va a tomar más tiempo, pero yo quiero hacerlo más rápido con la ayuda de la regla. Solo faltaría la pinza de medio. Para esta pinza vamos a marcar la mitad de la línea de cintura. Doblo así nuestra cinta para encontrar la mitad, ya que es decimal en esta medida. Esta misma medida lo subo hacia arriba y escuadro, proyectando hasta abajo. A cada costado quito la mitad de los 3 centímetros, que sería 1,5 centímetros. Ahora faltaría la altura de esta pinza. Esta pinza no debe llegar a esta línea, así que de esta línea bajamos 4 centímetros. La profundidad de la pinza inferior va a ser 1 centímetro más que el delantero. Entonces medimos nuestro básico delantero. En mi pinza delantera medía 10 centímetros. Eso quiere decir que en esta ocasión es 11 centímetros. Ya solo quedaría dibujar la pincita. Y vamos a colocar las nomenclaturas, que sería básico de blusa, que sería la parte posterior. Aquí sí son 2 piezas en la talla XS o el nombre de la persona que estás haciendo. Colocamos que no tienen márgenes de costura, eso me faltó en la parte delantera. Y cortamos la pieza. Aquí están las piezas cortadas y les quité las pinzas para que me sea más fácil al momento de calcar o dibujar. Yo ya los coloqué en cartulina y en la parte posterior coloqué las medidas que estoy utilizando para este básico. Aquí que les quiero enseñar es que cuando vayamos a colocar mangas, esta parte de la sisa bajamos entre 1 centímetro a 2 centímetros. Yo les recomiendo que sea 2 centímetros en ambos lados. Acá lo estoy bajando 1, pero de preferencia que sean 2 para que puedan mover sus brazos. Y luego de este puntito vamos a hacer una ligera curva hasta la parte que marcamos. Esto es para cuando nuestra blusa tenga manga, nuestros brazos se puedan mover con mucha más facilidad. Pero como por ahora es un básico, lo vamos a dejar así. Solo es una pequeña recomendación. Espero que este tutorial les haya gustado bastante y haya sido muy entendible. Nos vemos hasta la próxima. Bye.